Henry Ballon dice, sin la conciencia sería inconcebible el progreso humano. La conciencia supone un sujeto que siente, conoce, delibera, decide, y en función del cual juegan las leyes de sus diversas actividades. El psicólogo peruano Julio César Caroso nos menciona que Henry Ballon tiene dos contribuciones admirables. Primero, su teoría del desarrollo del pensamiento en el niño. Y segundo, la demostración de que la herencia biológica en el desarrollo del niño realmente es social. Introducción. Después de la Segunda Guerra Mundial del siglo XX, hubo en Francia un debate entre dos grandes psicólogos del desarrollo. Por un lado, Jean Piaget, mundialmente conocido por su elegante descripción del desarrollo de la inteligencia. Piaget propuso que el desarrollo cognitivo es endógeno y solipsista, es decir, el motor del desarrollo es la curiosidad del niño. Asimismo, su visión del desarrollo es escalonado, de menos a más. Piaget supuso que esta descripción era universal, lo cual fue seriamente cuestionado. Es por ello que un tenaz opositor a Piaget fue Henry Ballon, un psicólogo poco difundido por motivos filosóficos e ideológicos. Ballon puntualizó que lo orgánico y lo social, es decir, lo congénito y lo adquirido, son factores muy diferentes en cada humano. Por lo tanto, la descripción piagetana del desarrollo no puede ser universal. En ese sentido, Ballon propone un desarrollo dialéctico, en espiral, con crisis de avances y retrocesos a causa de la participación de las emociones, los sentimientos y la motricidad en la construcción de la conciencia y la personalidad. Ballon propone que el sujeto construye su conciencia y su personalidad a partir de la actividad mediada por el lenguaje y la comunidad, entre otros factores culturales. Un aporte novedoso es el motor del desarrollo, la unidad de lo congénito y lo adquirido, las necesidades orgánicas y las exigencias sociales. A continuación, analizaremos el caso de un niño con el síndrome de Hallermann-Streiff, un mal congénito del cual logra escapar gracias a su fuerza de voluntad y la ayuda social recibida. Análisis de caso. ¿Cómo escapé del síndrome de Hallermann-Streiff? Esta historia es un caso de la vida real. Se ha cambiado el nombre del personaje para proteger su identidad. Me llamo Benito. Tengo 20 años. Compartiré con ustedes mi historia. Yo nací con el síndrome de Hallermann-Streiff, un mal caracterizado por anomalías craneofaciales, con la nariz muy pequeña y rasgos de cara de pajarito. La causa de este mal no es hereditario, sino congénito, es decir, se produce durante la gestación. Se trata de alteraciones cromosómicas por causas aún no precisadas, aunque se sospecha de factores como estrés en la madre gestante, automedicación, entre otros. Este síndrome no causa deficiencias de inteligencia. En este sentido, nuestro desarrollo cognitivo es normal. Cuando niños solemos ser socialmente brillantes, pero en nuestra adolescencia nuestras características físicas causan rechazo social, lo cual nos destruye la autoestima. En el colegio, las bromas y las burlas nos generan ansiedad y nos puede llevar a la depresión. Somos de talla baja y con textura gruesa. Tanto hombres como mujeres carecemos de cejas. Somos casi calvos. Nuestra cabellera es rala. Solo nos crece en algunos lugares de la cabeza. Sufrimos de una fuerte miopía a causa de la microoftalmía, es decir, nuestros globos oculares son muy pequeños. Por tal motivo, la imagen no se enfoca en la retina. Debemos usar anteojos con lentes tan gruesos como fondo de botella. Nuestra nariz es muy pequeña, en forma de pico de loro o cara de pajarito. Nuestra mandíbula no creció, es muy pequeña, causa por la cual nuestros dientes crecen torcidos. Atrapado en mi cuerpo. En mi adolescencia tomé conciencia de mi cruel destino.
Estudié secundaria en un colegio público porque mis padres son pobres. Por ser diferente, me insultaron de todo: bicho raro, marciano, enano, monstruito, etc. A pesar de todos los insultos, nunca les hice caso y procuré salir adelante en mis estudios. Mi sueño era ser un profesional, casarme, tener una familia, tener hijos, ser feliz. Lo que sí me dolía mucho era cuando salía a la calle. Todos me miraban. La mirada de los demás me hacía sentir muy inseguro. Cuando regresaba del colegio, las chicas se cruzaban a la acera de enfrente porque sentían miedo de mí. Creían que yo era un loco. Al llegar a mi casa lloraba mucho. Me sentía triste pensando que nunca me casaría. Me sentía atrapado en mi cuerpo. Pensé en suicidarme para no sufrir más, pero no tuve valor para hacerlo. Decidí buscar ayuda. Al acabar la secundaria, decidí buscar ayuda para cambiar mi rostro. Tomé valor y salí a tocar puertas en busca de ayuda profesional. No le dije nada a mis padres para no preocuparlos. Salí a recorrer los hospitales de Lima. Visité varios hospitales públicos. Tenía fe en que encontraría un alma buena que me tendiera la mano. Después de varias semanas sin éxito, nunca perdí las esperanzas, hasta que llegué al Hospital María Auxiliadora de Villa María de Triunfo, donde me ayudaron. Logré entrevistarme con la trabajadora social, que inmediatamente gestionó ayuda para mí. Expuso mi caso al equipo médico. Por suerte, los cirujanos plásticos me aceptaron como un caso social. Transformación psicobiológica. El equipo médico me explicó que tendría un proceso de operaciones muy complicadas y siempre había riesgo de perder la vida. Al tener buena salud física, no tuve miedo de operarme. Tal era mi motivación de cambiar mi rostro que decidí correr el riesgo. Al ser mayor de edad, me hicieron firmar un documento donde yo daba el consentimiento de operarme bajo mi responsabilidad. Durante años me sometí a dolorosas cirugías como el injerto capilar, el trasplante de cabello. Fue un proceso muy doloroso. Para hacerme las cejas me sacaron pelos de las axilas. Asimismo, tuve varias operaciones para reconstruir mi nariz con la piel de mis nalgas. Por tal motivo, estuve varios meses sin poder sentarme y durmiendo boca abajo. Las operaciones más complicadas fueron las de reconstrucción de mi mandíbula. Algunas de estas operaciones fueron con anestesia local para reducir el peligro de un infarto cardíaco. Antes de operarme la mandíbula, me sacaron todos los dientes delanteros. Para agrandarme la mandíbula me serrucharon el hueso y me atornillaron placas metálicas. Estas operaciones fueron muy dolorosas, pero el sacrificio valía la pena. Después del proceso de convalecencia, el odontólogo diseñó una prótesis dental y fui sometido a un implante dental. Para mi problema de miopía a causa de la microoftalmía, el oftalmólogo me sometió a una serie de evaluaciones para recomendarme unos anteojos especiales y así superar la miopía. Finalmente, recibí apoyo psicológico para adaptarme a mi nuevo rostro, con entrenamiento en habilidades sociales. Ahora puedo salir a la calle y no sentirme observado. Soy una persona normal. El caso de Benito nos muestra que lo orgánico puede ser modificado por la intervención sociocultural. Como afirma Wallon, es el sujeto el que siente, conoce, delibera y decide sus metas.
Problema de investigación. A la luz de los avances científicos actuales, ¿está vigente la teoría psicobiológica genética de Henry Wallon? Marco teórico. Factores del desarrollo psíquico. Según Henry Wallon, el desarrollo humano es una interacción dialéctica entre factores biológicos y sociales. Existen 4 factores fundamentales. Las emociones son el motor del desarrollo inicial y crucial para la vida social. Son la fuente de la expresión del bebé, la comunicación y la construcción de la personalidad. El otro hace referencia a la interacción social. La conciencia del yo se descubre a través de los otros. El medio incluye los sistemas de mediación del entorno físico, objetos, naturaleza, y el entorno social, la comunidad, la familia, el lenguaje y las herramientas culturales. Y el movimiento, actividad motriz. La acción y el movimiento corporal son fundamentales para explorar el mundo, actuar sobre él y construir el esquema corporal, conectando lo cognitivo y lo afectivo. La psicología, una ciencia bisagra. La relación entre el cuerpo y el alma constituye el tema clásico más profundo de la filosofía de la mente. El problema mente-cuerpo está asociado a la teoría dualista de René Descartes, que es el punto de vista más extendido entre los psicólogos cognitivos del procesamiento de información. Según Henry Wallon, la solución a la dicotomía mente-cuerpo es que la psicología sea una bisagra entre la biología y la sociología. Esto es posible con la teoría de los reflejos condicionados de Iván Pavlov. Los experimentos con perros permitieron descubrir el mecanismo aprendizaje más elemental y la formación de memorias gracias a los reflejos condicionados. Ahora se sabe que la asociación repetida del estímulo neutro con el estímulo incondicionado forman memorias implícitas. Las memorias implícitas, que son en sí circuitos neuronales, son la base de los reflejos condicionados. Según Ivan Pavlov, los reflejos condicionados no solo involucran al sistema nervioso vegetativo y a la actividad sensorial, sino también involucran el lenguaje como segundo sistema de señales. Así, los reflejos condicionados son un mecanismo regulador de procesos psicobiológicos. El neurocientífico Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina del año 2000 y autor de En busca de la memoria, ha comprobado experimentalmente con el condicionamiento clásico la existencia del principio de conectividad de la actividad neuronal. Por lo tanto, el condicionamiento clásico de Pavlov es un tipo de aprendizaje implícito de carácter generalizado o universal que permite automatizar el habla. Los reflejos condicionados están en la base del aprendizaje social. Por ejemplo, estereotipos y actitudes sociales, autoestima, liderazgo, etc. Asimismo, son la base del aprendizaje emocional, es decir, asociar emociones a contextos como ansiedad. Con los descubrimientos de la neurobiología cognitiva de Eric Kandel, se puede afirmar que la propuesta de Henry Wallon de concebir a la psicología como una ciencia bisagra está vigente. Para entender los estados afectivos es necesario el concepto homeostasis, que hace referencia a la capacidad de los seres vivos para mantener su equilibrio interno, como veremos más adelante. La homeostasis, propuesto en 1929 por Walter Cannon, ha sido central en el estudio de la biología y ahora en la psicología. Aquí vemos al psicofisiólogo ruso Ivan Pavlov con Walter Cannon a mediados de los años 20 del siglo pasado. Psicobiología del niño. La psicobiología es una rama de la psicología que estudia las bases biológicas del comportamiento y los procesos mentales, analizando cómo la evolución, el sistema nervioso, la genética y la fisiología influyen en lo que pensamos, sentimos y hacemos.
También la psicobiología ha contribuido con sus conocimientos a que otras disciplinas avancen, como en el caso de los trastornos médicos y la psicopatología. Asimismo, la psicobiología ha aportado conocimientos sobre una variedad de trastornos que incluyen, por ejemplo, esquizofrenia, autismo, ansiedad y depresión, entre otros. Henry Wallon está en contra del dualismo cartesiano. Por tal motivo, adopta la tesis del filósofo Baruch Spinoza sobre la existencia de una sustancia única, el cuerpo. Spinoza afirma que no existe ninguna interacción entre mente y cuerpo. Lo que hay es una concomitancia entre las dos series psíquica y fisiológica. Asimismo, Wallon adopta el concepto conatus de Spinoza, que hace referencia al esfuerzo por sobrevivir que tiene cada ser vivo. Conatus se debe entender, en vocabulario moderno, como homeostasis, que es el principio de biorregulación, equilibrio, ajuste y regulación del metabolismo. La homeostasis primaria es la fuente de los sentimientos de bienestar y malestar del cuerpo. Los sentimientos tienen por ingrediente esencial el dolor, placer y la alegría, pena. La psicobiología de Wallon está acorde con los hallazgos de la moderna neurociencia afectiva inaugurada por Antonio Damasio, con su libro El error de Descartes de 1994. En su libro En busca de Spinoza, Neurobiología de la emoción y los sentimientos del año 2003, Antonio Damasio actualiza la teoría de las pasiones de Baruch Spinoza. Define que hemos evolucionado con tres sistemas reguladores de la homeostasis, importantes para la salud mental y corporal. Primero, el sistema nervioso central y periférico, que procesa imágenes de todos los portales sensoriales, imágenes de los sentidos exteroceptores, es decir, de la visión, audición, tacto, gusto y olfato, imágenes interoceptivas, es decir, percepción del cuerpo, e imágenes propioceptivas, es decir, el tacto y la posición del cuerpo. Luego tenemos el sistema endocrino, que procesa las emociones básicas, cuyo teatro es el cuerpo. Cambios psicofisiológicos como alteraciones en la circulación sanguínea, presión sanguínea, cambios respiratorios, etc. Y finalmente tenemos al sistema inmunitario, que construye la valencia de los sentimientos. Sentimientos agradables de valencia positiva cuando hay buena salud y vida, y sentimientos desagradables de valencia negativa cuando hay enfermedad y peligro de muerte. La propuesta psicobiológica de Henry Wallon es una vuelta al hombre real. Ubica al hombre concreto en su medio y en la historia. El hombre es un ser biológico, es un ser social, y todo esto es una y la misma persona. El objeto de la psicología es hacer conocer la identidad del hombre bajo sus diferentes aspectos. Henry Wallon, psicólogo francés. Entrevista a Julio César Caroso sobre Henry Wallon. Pero antes debemos hablar un poco del estimado doctor Julio César Caroso Campos, psicólogo peruano. Presenta una maestría en liderazgo y gestión educativa, un diplomado en violencia y convivencia escolar y atención y prevención del bullying. Asimismo, es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Es exdecano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú y del Consejo Regional de Lima, del Colegio de Psicólogos del Perú. Publicó obras como La nueva triada del bullying y Convivir para vivir, en la escuela y en el hogar. Un dato importante es que a inicios de los 70, el profesor Caroso fue fundador del grupo de investigación llamado Henry Wallon. Con eso dicho, pasemos con la entrevista. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, para empezar, vamos a profundizar aspectos claves sobre lo que usted nos podría mencionar
sobre la obra o los conocimientos impartidos por Henry Wallon, que es básicamente el tema principal de esta entrevista. Bien, Sí, el motivo, sí, dígame. yo quisiera empezar esto haciéndoles algunas, diríamos, consideraciones y reflexiones. La primera de ellas, agradecerle al profesor José Chávez Zamora por esta especial invitación que me ha hecho a través de ustedes. José ha sido mi alumno, hoy es mi colega y amigo, así que le estoy muy reconocido porque además está promoviendo una de las cosas que escasea mucho en la educación superior. Así que para mí es importante esta gratitud. Ahora, de Wallon creo de que también es importante que reflexionemos sobre lo siguiente. Aunque para muchísimos, y seguramente para ustedes tampoco, la figura de Wallon les sea familiar o les sea conocida, es tal vez uno de los más grandes, si no el más grande psicólogo hasta hoy, junto con Vygotsky. La idea es que seguramente nos preguntemos por qué, si es tan importante su producción y su contribución a la psicología, es poco conocido o nada conocido. Y creo que hay cosas que mencionar por las cuales esto pasa. Henry Wallon, además de que fue un gran investigador, fue miembro, por ejemplo, de la comisión encargada de la reforma educativa en Francia, trabajos que no fueron llevados a cabo porque vamos a hacer ahora algunas indicaciones de las razones de su propuesta. Fue además una persona muy comprometida con su tiempo. Fue un militante de la resistencia antifascista en Francia durante la ocupación de los nazis allí. Y fue también un militante del Partido Comunista Francés, consecuente, que se comprometió más cuando Georges Politzer, que también fue psicólogo, seguramente han escuchado hablar de Politzer, fue fusilado por los nazis porque había fomentado las universidades obreras. Ese fue su gran pecado. Y él continuó el trabajo. Entonces me parece que las razones por las cuales se ha invisibilizado hasta hoy la figura y la producción de Henry Wallon es su filiación ideológica, política. Y esto nos dice algo que tiene que hacer con un libro que se los he compartido a través de ADA para todos ustedes, que es Descolonizar la psicología. Ese es uno de los temas que tenemos que tratar, por ejemplo, hoy. Cómo descolonizamos la psicología de la colonización en la que se encuentra, cuyos resultados, por ejemplo, son las de invisibilizar muchos personajes. No solamente Wallon, también Vygotsky está invisibilizado. También hay psicólogos como Luigi Magaluzzi, que ha hecho unas contribuciones geniales en lo que es el modelo Reggio Emilia. Y hay otros productores muy grandes como Celestin Freinet en Francia, y tiene trabajos rurales o en la educación rural. Y también por allí no debemos pasar por alto la contribución enorme, enorme que tiene un profesor y un artista italiano, Gianni Rodari, a quien lean y estudien, porque es un profesor y contribuye mucho al arte en la educación y para la educación. Y los psicólogos debemos saber esto porque la cultura nuestra no es ajena al arte. Nosotros somos, por lo demás, y con esto finalizo mi perorata introductoria, la psicología y los psicólogos somos la ciencia y la disciplina más importante de todas. Y somos más importantes porque estudiamos al hombre, sencillamente por eso, porque necesitamos conocer al hombre para hacerlo mejor, entenderlo en su contexto y poder contribuir para que el hombre sea cada vez mejor. Esta es la disciplina más importante y la educación es nuestro anexo.
el trabajo educativo es importante y es allí donde Balón también trabaja. Como una cosa, diríamos, rutinaria o por allí, un poco rara, alguien le repuso o le propuso una consulta a Balón diciéndole que él era un psicólogo infantil. Y Balón le respondió de que no, que él era un psicólogo. Y el psicólogo estudia al hombre, sino de que la psicología se había dedicado mucho tiempo, hasta ahora incluso, a conocer al adulto, principalmente al adulto, y nunca se interesó por el niño, por la evolución del niño. Y él rompe con esas ambivalencias, niño, adulto, hombre, sociedad, materia, espíritu. Él rompe con ese tipo y dice, para conocer al hombre tenemos que irnos a sus orígenes, cómo se va desarrollando y qué factores influyen en ese desarrollo para podernos explicar por qué somos lo que somos en este momento, en la adultez o en la juventud. Y él hace la siguiente consideración como una respuesta casi contundente. Es como nosotros mirando la pintura de un artista, querramos conocer cómo fue su proceso de formación y de transformación artística. No es posible que hagamos una cosa de ese tipo. La pintura me agrada, es admirable, pero no conozco los detalles de cómo se hizo esta persona artista y qué pasó para llegar a ser un buen artista. Toda la experiencia que se acopla. Algo parecido es lo que Balón nos dice sobre el niño, conocer al niño. Bueno, entonces, hecho este preámbulo, la filosofía, la psicología, la ideología de Balón podemos verla nosotros desde una doble perspectiva, epistemológicamente hablando. Él toma por un lado todo lo que se conoce como la psicología genética o el enfoque genético de la psicología. Y más bien, como para no interrumpirle, hemos desarrollado unos 6 espacios en los que usted nos podría ir explayando más conforme le vamos mencionando. Uh-huh. A ver. Ya. Muchas gracias por su introducción. También comparto la idea de que la psicología es la disciplina más bonita y esencial para el hombre. Es la primaria, por así decirlo. Ahora, para empezar, más o menos si nos podría ir indicando aspectos biográficos de la vida de Henry Wallon. Les anticipé un poco sobre sus aspectos biográficos. Uh-huh. Él nació en el año 1879 y falleció en el año 1962. Es, como dije, uno de los más grandes psicólogos que nosotros hemos tenido y dejó una enorme cantidad de publicaciones y de investigaciones. Se destacan sobremanera los 2 tomos sobre los orígenes del pensamiento en el niño. Después tiene también otros trabajos como del acto al pensamiento, evolución psicológica del niño, del acto al pensamiento, ya les dije, evolución psicológica del niño, el origen del carácter en el niño, son entre muchas sus obras más destacadas, porque tiene una producción muy grande. De otro lado, él fue director, como dije, fue miembro de la comisión encargada de la organización, y no recuerdo bien el nombre, lo voy a ver, fue miembro de la Comisión de Reforma Educativa y director de investigaciones del Instituto Psicobiológico. Son algunas de las cosas de su biografía. Y ha tenido discípulos muy, muy interesantes y muy valiosos como René Sassó, por ejemplo, que también es un investigador importante. Y ha tenido un seguidor y un continuador que también es poco conocido. Menos que Balón, pero es poco conocido. Alberto Merani. No sé si han escuchado hablar de él. Alberto Merani falleció hace poco tiempo atrás. Es también uno de los continuadores de la obra de Balón. Riquísima producción
es la que tiene Meral. Hay toda una línea entonces de trabajo de la llamada escuela francesa, que se opone un poco a la escuela ginebrina de Piaget. Son dos enfoques marcadamente distintos. Entonces, grosso modo, eso es lo que podríamos decirle sobre su parte biográfica y su producción científica. Claro, muchas gracias. Sí, el profesor también nos llegó a comentar algo sobre los autores que usted mencionó, sobre René Sasso o Alberto Meramendi. Sin embargo, no hizo tanto énfasis en ellos. Ahora Ok. también, que el profesor José Chávez también nos llegó a mencionar sobre estos autores en algún momento durante el desarrollo de las clases. Sin embargo, no hizo tanto énfasis y no conocemos a profundidad sobre sus obras o sus trabajos. Pero muchas gracias por compartirnos estos aspectos. Ahora también en la introducción que usted nos brindó, nos mencionó sobre el enfoque genético del desarrollo. Ahora nos podría comentar más sobre esto, en qué consiste, más que nada. Bueno, yo le decía de que el fundamento epistémico de Vallon reposa sobre dos columnas, sobre dos ejes. Uno de ellos tiene que hacer con lo que se conoce como el enfoque genético de la psicología, que no se puede separar del enfoque dialéctico que también él tiene en el desarrollo de la psicología. Son las dos cosas importantes. El enfoque genético se refiere principalmente al estudio del desarrollo psicológico y de sus transformaciones. Entre otras cosas, por ejemplo, decía hace un instante, él rompe con esas dualidades de separar algunas cosas como opuestas, como excluyentes. Y no olvidemos que también hasta hoy se piensa que lo biológico es distinto, opuesto incluso a lo social, cosa que Vallon no la comparte. No son opuestos, son complementarios, son parte de un proceso único de desarrollo. Y es más, en algún momento Vallon nos dice de que esto que llamamos biológico de alguna manera es social también. ¿En qué sentido una cosa que nosotros decimos biológica puede ser catalogada como social? El enfoque filogénico que también trabaja Vallon se refiere al desarrollo histórico de la humanidad, del hombre. Es el enfoque filogénico versus lo ontogénico que somos nosotros como personas. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un ligero, digamos, retorno a la época de las cavernas y al hombre de las cavernas lo llevamos a un concierto de 120 músicos, ¿piensan ustedes de que estos hombres de la caverna entenderán la música de 120 músicos? Difícil, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque su sensibilidad auditiva no está desarrollada como lo está ahora. ¿Y por qué ahora lo está y antes no lo estaba? Porque precisamente ha sido el desarrollo de la humanidad, el desarrollo del hombre a través de la historia, quien ha ido desarrollando determinado tipo de actividades y al desarrollar las actividades desarrolla funciones o aparecen funciones. Engels, en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, usa por allí una palabra muy importante que dice, la función hace al órgano. Esto quiere decir que mientras el hombre no usaba las manos como una herramienta de transformación, como una herramienta de trabajo, en el centro cortical correspondiente no se podía desarrollar las habilidades de la mano. Estas destrezas motoras que ahora nosotros poseemos, que nos permiten tareas tan elaboradas como la letra, como el dibujo. Esa es una consecuencia del desarrollo histórico-social de la humanidad, que es lo que dice Vygotsky también. Entonces, no podemos hacer esa extrapolación. Todo esto que es biológico hoy se ha desarrollado gracias al desarrollo social de la humanidad.
Ahí está el enfoque genético que él plantea. Las transformaciones son sucesivas. Por ejemplo, hay un libro hermoso de hace muchos años atrás de un escritor soviético que dice, el ojo es producto del sol. Ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es esto? Ustedes piensan que las especies vivientes que viven bajo tierra o en las profundidades marinas, donde no llega el sol y es la oscuridad, ¿tienen ojos? ¿Podrían tener ojos? No pueden tenerlo porque no los necesitan. Pero cuando las especies alcanzan la iluminación, la luz del sol, empiezan a desarrollar funciones nuevas. Este es un enfoque genético entonces a la cual él se refiere. La ontogénesis tiene la virtud de heredar todo lo que la humanidad ha desarrollado hasta hoy. Yo no heredo el cerebro de mis padres ni de mis abuelos, heredo el cerebro de la humanidad. Y gracias a ese cerebro de la humanidad, yo tengo un centro de lenguaje, por ejemplo, y ustedes también, lo biológico. Pero, ¿qué hace la parte social complementaria? Si un niño que nace en el Perú, en la sierra, lo llevan a China y escucha el idioma chino, ¿usted cree que van a aprender el quechua o el español? No, el centro del lenguaje es un centro funcional. Escucha el idioma chino, hace su oído fonemático al idioma y reproduce el lenguaje chino. ¿Se dan cuenta? Esta habilidad de la mano nos permite escribir solamente en español o podemos escribir en diferentes letras, hacer diferentes cosas, diferentes dibujos. Es la función. No es que tiene un centro para cada una de estas cosas. El cerebro no sería suficiente. Toda esa función a la cual se refiere, o a las funciones a las cuales se refiere, él es lo que considera su enfoque genético. Alguien decía por allí, la ontogénesis reproduce la filogénesis para hacernos entender o hacernos creer de que el hombre cuando está en el claustro materno transita por todas las etapas del desarrollo animal hasta llegar a la forma humana, el feto. Y eso es una tontería. Eso no tiene nada que hacer. Sí tenemos la herencia filogenética. Ahora, esto apliquémonos a lo siguiente. ¿Por qué un niño que nace en la sierra o que nace en un lugar marginal, sin mayores posibilidades de desarrollar, no tiene comparativamente un nivel de desarrollo cultural e intelectual el que nace en un sistema social más privilegiado? Nosotros no pensamos en eso, sino decimos, los niños de los sectores populares no tienen el mismo coeficiente intelectual, tienen limitaciones, como si éstas se debieran a su condición social, de clase, y los discriminamos. La educación hace esa discriminación y no tiene nada que hacer realmente su condición, ¿qué le digo?, de herencia, de calificarlo así como pobrecito. En cambio, en un hogar de médicos o salen ingenieros, etc. Esas son consideraciones sociales. Le voy a repetir una frase que las he tomado porque no quiero distorsionarlo a balón. Por ejemplo, él dice, el medio vital y primordial no es el medio físico, es el medio social. Fuera del medio social, el desarrollo normal es imposible. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer algo que sigue en discusión, pero que aparece en un librito muy bonito que se llama Cómo el hombre llegó a pensar, de Sidoro, que habla sobre dos personas o dos especies que vivieron con los lobos, que fueron bautizadas como Amal y Kamala. Cuando fueron encontradas, una tenía 1 año y medio y la otra 2 años y 3 años más o menos. ¿Eran seres humanos porque tenían la forma humana? No eran seres humanos por la forma humana. No eran humanos porque se comportaban como los lobos. Dormían de día y se mostraban activos en la noche. ¿Tomaron biberón? No. Comían carne cruda, roían huesos.
se desplazaban en 4 patas. Entonces es el medio, como ustedes pueden ver. Y se atrofian todas las funciones que Vallon decía son virtualismos que nosotros tenemos para desarrollarnos. Entonces, él completa esto diciendo que el psiquismo es la forma más elaborada de el desarrollo de la materia. La materia tiene mucha forma de desarrollarse. El psiquismo es la mayor especialización que ha alcanzado la materia. Entonces, esto es lo que podríamos decir sobre lo que es el enfoque genético. Como ven, no lo encontramos así nomás en otras teorías, que sí hablan del medio externo, pero como algo que no lo pueden eludir, no lo mencionan como un factor que es realmente altamente condicionante para que nosotros nos desarrollemos bien, regular o mal. Esta es una de las consideraciones del enfoque genético que tiene Vallon. Claro, así como nos ha comentado también, compartimos esa opinión, esa idea, que como el caso de Amala y Kamala, también hay varios casos de, por ejemplo, de Ginny, de la niña también que no pudo desarrollar estas habilidades y no tenía este lenguaje, por lo que se deduce, se entiende que es parte del medio, no tanto de el ser humano en sí. Ahora, ahora le doy pase a mi compañera Frida Castillo para que pueda continuar también con el desarrollo de la entrevista. Buenos días, doctor Carazo. Yo soy Frida y me gustaría plantearle si nos puede hablar un poco sobre las fases del desarrollo en el ámbito de la evolución psicológica del niño. Muy bien. Esa pregunta que nos haces está justamente muy relacionado al problema del enfoque dialéctico. O mejor, allí podemos notorizar mucho mejor esto de lo que es el enfoque dialéctico. Uno de los principios de la dialéctica habla el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo. Quiere decir de que todos los procesos de transformación no siempre son bruscos. Hay cambios bruscos, pero muchísimos en el ser humano son, diríamos, lentos y se van formando y desarrollando de manera gradual. Vallon habla de los estadios del desarrollo del niño, que en buena cuenta del ser humano, empezando por el primero que él llama el sistema o el factor o la fase vegetativa. Esta fase vegetativa alcanza aproximadamente 8 a 10 semanas. ¿Qué caracteriza? Allí este momento de vida del niño está caracterizado por unas alternancias que él llama, si el niño, por ejemplo, si el niño está mamando, no está durmiendo ni está llorando. ¿Ok? Cuando el niño está llorando, por lo tanto, no está ni durmiendo ni está mamando, está reclamando su alimento. Y cuando cuando ya se alimentó y ya no llora por eso, duerme. Son alternancias. Son los estados en los que vive el niño en esta etapa que estamos señalando de las 8 a 10 semanas. Ustedes han visto a los niños en esta etapa y ven que duermen y cuando no están durmiendo chillan cuando se despiertan porque tienen hambre, ¿no? Le dan su alimento, se calla y duerme. Las alternancias. Es decir, por eso es vegetativo fundamentalmente. Pero no porque sea vegetativo pasan inadvertidas otras contradicciones que empiezan a hacerse presentes. Como por ejemplo, ¿quién lo atiende cuando tiene hambre? ¿Quién lo atiende cuando necesita cambiarse porque ha hecho sus necesidades? Hay casi siempre una persona que es la mamá, que lo atiende, que lo cuida, que lo alimenta, que es un estímulo importantísimo la alimentación y la acomodación. Entonces, hacia los 10 semanas aparece un nuevo estadio.
es el estadio emocional. El estadio emocional se caracteriza fundamentalmente por la presencia de un fenómeno que se conoce como simbiosis afectiva. La simbiosis afectiva es una relación de intensa reciprocidad relacional de la madre y el hijo. Porque, como dije, la madre es quien le provee los más importantes estímulos. En consecuencia, se genera una relación muy firme allí. Este periodo que llama o fase o estadio emocional se extiende hacia el año aproximadamente, 10 a 12 meses. Y la relación es muy, muy fuerte. Se establece también acá un desarrollo emocional interesante. Y fíjense ustedes detalles que señala Vallon en este periodo. El niño llega a conocer tanto a la madre en este periodo que si de pronto la madre aparece con lentes oscuros y el niño la mira, se echa a llorar, se asusta. Si aparece con ruleros, peor aún, ¿no? Se va a horrorizar de lo que ve y echa a llorar. Pero si lo pone enfrente a un león, el niño no llora. Y si puede, se acerca y le jalan los bigotes. Por eso él le da el nombre de terror insólito. No le tiene miedo a lo que no se le ha enseñado a temer. ¿Y por qué le tiene miedo a la madre? Porque la conoce tan bien que cuando está con los anteojos, o está con un sombrero, o está con ruleros, no es la misma que la conoce. Le resulta desconocida, por eso se asusta. Terror insólito. Ahora, tan bien la conoce que si el niño llora y quien sale en la noche, en la oscuridad, quien lo recoge al niño y lo acuna para que se calme es otra persona que no sea la mamá, el niño sigue llorando. Lo deja, viene otra persona que tampoco es la mamá y sigue llorando. Luego viene la mamá, lo carga, lo acuna, se calla. ¿Cómo es esto? ¿Cómo el niño puede reconocer en la oscuridad sin que le hablen a la madre? Aquí aparecen especulaciones, como es lógico. Algunos la ponen a la mamá como estetoscopio. Es que el niño le ha reconocido, ¿no?, el latido del corazón. O sea, el niño es un estetoscopio, perdón. La reconoce por el latido del corazón. Por ahí especulan que por el olor de la madre. Pero en esencia, ¿cómo reconoce el niño a la madre? Por la forma de acunarlo. La madre acuna a su hijo de una manera tan particular que el niño la identifica por eso. Dice, se aquieta. Todas estas son riquezas emocionales, afectivas, que empieza el niño a desarrollar. Responde con gestos de bienestar, de satisfacción, de alegría, también de miedo, como lo habíamos comentado. Este trabajo fue reproducido en Estados Unidos por un psicólogo Spitz. Igual. Pero acá hay una particularidad que yo quiero destacarles. Ustedes saben muy bien de que se habla del instinto materno, de que las madres aman a sus niños o que los niños aman a la madre instintivamente. Y esto, decimos nosotros, es una prueba. Y puede ser una prueba de que no también. ¿Por qué? Porque cuando el niño, por ejemplo, que esté recluido en un lugar de atención para los niños porque no tiene madre, la atienden especialistas de la mejor forma, pero son personas distintas. ¿Ok? La atienden muy bien al niño, pero son personas distintas. ¿Qué pasa luego de un periodo de tiempo? El niño no se identifica con nadie, con ninguna. Lo cual quiere decir, para algunos casos, de que necesita la madre, el instinto materno, volvemos a lo mismo. Pero no es por eso. No se identifica con ninguna porque nadie está presente de manera permanente. Y con la madre sí lo está. Y para comprobar que no se trata de la madre únicamente, este papel lo puede tener el padre. El padre se encarga de hacerse
la tarea de alimentar a su hijo o a su hija, y la simbiosis afectiva se da con el padre. O podría tratarse de una tercera persona, ni papá ni mamá, pero que cumple esa relación permanente y sostenida de alimentarlo y de cuidarlo. Se produce una simbiosis afectiva con esa persona. ¿Cómo llegamos a esta fase? Si la primera, decíamos, era vegetativa. Era vegetativa, pero no se olviden, como dije, de que ahí está actuando un estímulo muy fuerte, el alimenticio. Y es la madre quien me está dando. Pero llega el momento en que esta fase que llamamos vegetativa se va desarrollando. Y llega un momento en que el desarrollo ya va a pasar a otro nivel. Es el salto cualitativo. Pasa al salto cualitativo que representa el estadio emocional. El estadio emocional también va a tener su propia dinámica dialéctica. No se queda en lo primero, sino va desarrollándose sucesivamente. Como dije, da espacios para el crecimiento de todo lo que es la emocionalidad, la afectividad, y llegando casi a los 11 meses o 12 meses, se produce el tránsito a un nuevo estadio, que es el estadio sensorio-motriz. En este estadio sensorio-motriz, por supuesto, se habla del despliegue de las habilidades manuales, psicomotoras, tareas que el niño puede realizar con mucho más destreza, como es el hecho de que él coge su biberón y él mismo se lo lleva a la boca, o su chupón, o las sonajas, juega, usa mucho las manos. En la etapa vegetativa ustedes recuerdan de que el niño tiene las manos en esta posición. Luego empieza a lanzarlas hacia adelante y se queda por tanto mirándolas porque no sabe qué son, no conoce qué es esto y por lo tanto no las puede articular, pero poco a poco empieza a darse cuenta de que tiene alguna función que puede dirigirlas, y eso es lo que va desarrollando en este segundo periodo la presencia del estadio psicomotor en un determinado momento. Se ha ido desarrollando poco a poco, pero llegado el tercer estadio, lo psicomotor pasa a ser lo más importante. Es el momento en que ustedes pueden ver que la madre le da la cucharita al niño, a la niña, para que recoja su papilla. Y lo hace. Se ensucia, pues. Muchas madres no lo continúan haciendo porque se hace una cochinada. Pero lo que no saben es que está interrumpiendo un proceso de desarrollo. Que se ensucie, se va a ensuciar 2 o 3 días, pero después desarrolla su habilidad, su destreza. Entonces, todo este periodo que estamos hablando de lo sensorio motriz es importantísimo, es valioso, porque como comienza a utilizar las manos como una herramienta, ¿qué es lo que pasa? El niño conoce las cosas porque nosotros le explicamos qué cosa es liso, qué cosa es rugoso, qué cosa hinca. ¿Ustedes creen que el niño va a entender eso porque se lo explicamos? Porque lo toca, porque lo coge. El niño conoce muchas cosas por la manipulación. Por lo tanto, en este periodo del estadio emocional va desarrollando hasta que llega a ser esto importante. Además, parte de este desarrollo psicomotor es la posición bípeda y la marcha bípeda. Ya puede caminar. Y no solamente es que camina. No sé si ustedes se han puesto a pensar que es bien difícil que el niño camine lateralmente, o se mueva lateralmente, o se mueva hacia atrás. No, su destreza es caminar hacia adelante, la va mejorando. Lo otro viene después, saltar. Por ahí empieza a hacerlo. Son cuestiones muy complejas de su motricidad. Entonces, la exuberancia motriz que predomina en un periodo de tiempo empieza a organizarse. Ya no es exuberancia motriz, no es motricidad pura, sino es organizada. Esta etapa es importante. El niño entre el 1 y 3 años, ¿dibuja o no dibuja? ¿Creen que puede dibujar si ustedes le dan un lapicero, un lápiz o una crayola? Sí dibuja, hace palotes, por ejemplo. No piensan, pues, nosotros pensamos en ello, ¿cómo hacer dibujo esto? Para nosotros
estamos mirando la cosa de otro modo, no lo es. Pero ese es un dibujo. Esa es una habilidad que ya la está mostrando y para el niño que la ve es importante. En algún momento, en Mafalda, vi una viñeta en que a Guille, que es el hermano menor de Mafalda, le compran un cuaderno donde él pinta y dibuja. Y los padres ven lo que hace y dicen, qué maravilla, qué preciosura, felices de la vida. Pero se le acaba el cuaderno, no se lo reponen y un día que la mamá llega ve que la pared estaba pintada. Y se quedan mirando la pared y dicen, ¿qué porquería es esto? Entonces él queda pensando, porquerías, y ayer me decían que esto era precioso en el niño. Miren cómo los adultos contribuimos a generar conflictos, porque nuestra mentalidad sigue siendo rígida, ¿no? Entonces, esta es la otra fase. Dialécticamente, nuevamente, encontramos de que la acumulación del no cuantitativo, el desarrollo, produce el salto a la psicomotricidad. Una vez que alcanza muchas habilidades, se ha producido el salto al cuarto estadio, que se llama el estadio personalista. 3 años, 3 años y medio, 4 años, el niño se descubre como una persona, se descubre que es alguien que individualmente, que tiene cierta autonomía y busca que afirmar esa autonomía provocativamente. Entonces uno dice que es un egoísta, es egocéntrico, que quiero fortalecer mi persona que ya, mi yo que lo he reconocido. Y empieza pues a desarrollar funciones ya culturales, intelectuales más importantes, porque además ya tiene lenguaje articulado. Eso entonces representa un paso muy importante que Vallon denomina el pensamiento concreto. El lenguaje le da esa herramienta todavía, diríamos, insuficiente para que pase al siguiente nivel, que es la inteligencia ya conceptual, categorial, pero ya la usa el lenguaje como una herramienta de referencia. Pavlov decía que el lenguaje es la señal de señales, ¿no? El niño en un momento determinado, para que entienda lo que yo quiero decirle, es decir, esto es un frasco de plástico, tiene que verlo. Después no necesito mostrárselo, sino le digo, los frascos de plástico contienen tales cosas, por ejemplo. Ya me entiende. La palabra está sustituyendo a los objetos. Empieza el pensamiento o empieza la inteligencia categorial. Eso entonces crea las condiciones para luego llegar a la fase, diríamos, del pensamiento. Ya fase del pensamiento. A partir de los 4 años, 5 años, 6 años, ya es otro nivel, que voy a explicarle después del pensamiento. Si es que la pregunta no está, me interesa ese tema. Y ya finalmente entramos pues a este estadio de la pubertad o adolescencia, que es un estadio de desequilibrio, es un estadio de todo lo que los jóvenes, los púberes empiezan a experimentar, sobre todo a partir de la pubertad. Ustedes han pensado lo que la puber, sobre todo la puber, experimenta cuando llega a los 12 años, ¿no? Y de pronto aparece su menstruación, y si no se le explicaron, es una especie de sorpresa para ellos muy traumática. Pero hay algo que nunca se lo explican, pero que aparece en ellos y les resulta impresionante: el enamoramiento. El sentirse atraída, sentirse bien con otra persona. Y los padres siempre aparecemos condenando todo. No estás en edad todavía de enamorarte. Yo quisiera preguntarle a ver si alguien me puede decir cuál es la edad para enamorarse. Yo tengo 82 años. ¿Ustedes creen que me puedo enamorar o no? Claro que sí. El asunto es si me harán caso. Pero de que puedo enamorar, me puedo enamorar. Eso aparece en el niño o en la niña por primera vez y es algo sorprendente. Por eso entra a muchos conflictos con su realidad, que casi siempre es adulta, es irreductible, es irreflexiva. Y por eso nos preocupamos.
porque nosotros somos los incomprendidos, los que no entendemos, los que no comprendemos. Entonces, esta es la sucesión de fases. Como pueden ver, maravillosamente Balón explica la trama dialéctica en esto, ¿no? Pero lo puedo resumir en lo siguiente: los estadios inferiores preparan siempre el advenimiento del estadio inmediato superior. Y cuando aparece el estadio inmediato superior, niega dialécticamente al anterior. Ya no vuelve a ocurrir. Tenemos una etapa en que gateamos. Primero reptamos, gateamos y luego empezamos a caminar ligeramente. Nunca más volvemos a reptar o a gatear, salvo excepciones, por ejercicios o por malicia. A veces gateamos, ¿no? Para que no nos descubra que nos acercamos a algo. Pero no es nuestra práctica. Nosotros pasamos por un lenguaje no articulado hasta que llegamos al lenguaje articulado. Cuando llegue el lenguaje articulado, negamos dialécticamente el anterior. No volvemos a hablar así. Ese es el tránsito a lo dialéctico, que no termina nunca. Lo dialéctico va siempre llevándonos a niveles del desarrollo superior. Muchos se parecen entre sí, pero Balón dice el desarrollo es ascendente y espiralado, como un espiral. Es ascendente pero espiralado. Se parecen en muchas etapas, pero en este nivel son superiores a las inferiores. Eso es grosso modo, Frida Sofía, lo de la fase del desarrollo. Ok, doctor Caroso, muchas gracias. Es muy interesante la propuesta de Henry Wallon, con algunas similitudes, convergencias y también sus propias singularidades frente a otras teorías propuestas y que son más difundidas, por así decirlo. Y ahora quisiera ahondar justo en el punto que usted dijo, el planteamiento de este concepto del desarrollo del pensamiento frente al concepto de la inteligencia concreta. Si nos puede hablar un poco sobre eso. Ya, bueno, la inteligencia es una actividad que diríamos es siempre un poco ligada al acontecimiento de la realidad, asociada a la realidad, en donde el interesado trata de resolver las dificultades o las contradicciones que tiene. Una vez que las resuelve, ese tema queda dejado de lado y pasamos a otros problemas que queremos resolver, y sucesivamente la inteligencia resuelve muchos problemas. Pero son situaciones muy ligadas, como dije, mi modo de percibir y asociarlo a la realidad concreta y la resuelvo. No se olviden que los animales también hacen eso. Ese tipo de inteligencia también lo tienen ellos. En el hombre es mucho más, de repente, sofisticado. Llega a ser incluso tan especializado a veces como la que se pone de ejemplo, la de un concertista de piano. El concertista de piano ha alcanzado tal nivel de inteligencia práctica que, diríamos, utiliza el instrumento de una manera fantástica. Pero si él se detiene a pensar un instante por qué movió el dedo medio y no el índice en esto, se interrumpe todo. O sea, cuando piensa, se destruye todo. Tiene que mantener siempre la secuencia automatizada. Por muy fina que sea, la relación es concreta, ¿verdad? El pensamiento de ese Balón es totalmente distinto. Yo me dirijo a la realidad, abstraigo la realidad, y abstrayendo la realidad puedo procesar diferentes opciones, especular diferentes cosas. Y luego lo vuelvo a la realidad. Por ejemplo, nosotros estamos viendo de que el contexto social es negativo, es adverso. Vemos que los niños tienen una serie de prácticas, de ejercicios, de costumbres en base a ese contexto. ¿Qué hago? Eso es lo que nos ponemos a pensar. ¿Qué hacemos? Inmediatamente recojo esa realidad adversa
la abstraigo de la realidad y me pongo a pensar, si yo hago tal y cual cosa a nivel de la realidad concreta, a nivel de la familia, a nivel de la escuela, puedo conseguir mejorar las condiciones de vida del niño. Pero todo esto lo estoy elaborando abstrayéndome de la realidad. Y luego vuelvo a la realidad. Puedo equivocarme incluso en las decisiones que tome, pero el proceso que utilicé es realmente lo importante. El pensamiento es eso, es abstraerme de la realidad que veo para poder reelaborarla, mejorarla. Lo que no nos da la inteligencia. La inteligencia es simplemente resolver situaciones, por muy complejas que sean, pero son ligadas o asociadas a la realidad. En el pensamiento yo me abstraigo y, como dije, puedo construir muchas cosas. Eso es lo importante. La escuela, por ejemplo, no enseña a pensar a los niños. Todo lo contrario. Es todo un paporreteo. Pero hay un escritor, yo señalé, por ejemplo, a Gianni Rodari, que fue un profesor, que fue un artista. Es una maravilla cómo trabaja con los niños. Que, por ejemplo, él hace el siguiente caso de ejemplificar para que las profesoras de inicial trabajen con los niños. Él dice lo siguiente: ¿cómo hago participar y pensar a los niños? Tomo un grupo de niños, por decir, 6 niños, y pregunto, ¿tienen mascota? Todos van a decirme, sí, 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 ya están participando. Y si alguno no tiene, también participa porque va a decir, yo no tengo. ¿Qué mascota tienes? Todo el mundo participa. Háblame, ¿cómo se llama tu mascota? Y háblame de tu mascota. Todos hacen una narración. Y cada quien enriquece una perspectiva que nunca la habló seguramente, nunca la comentó. Ahora está haciendo esa reflexión. Luego de eso, yo le digo, hágame un cuento de tu mascota. A ver, cuéntame algo de tu mascota. Y le hacen un cuento. Tampoco pidan de que sea 10 líneas, ¿no? Puede ser 2 líneas, pero nos da el cuento, no da la narrativa. Está pensando. Después de eso yo agarro, por ejemplo, el nombre de una de las mascotas, gato. Y le pregunto a los niños, ¿qué palabras con G conocen? Y empiezan a hablarnos. Gelatina, gaviota, y así le pregunto por cada letra. Y después que han hablado sobre esto, sigo con ellos y le digo, tú hablaste de gaviota, háblame de la gaviota. Y el niño les habla de la gaviota. Porque si les dijo gaviota es porque alguno sabe de la gaviota. Pregúntenles. Allí están invitando a que los niños reflexionen, piensen. ¿Se dan cuenta? Tempranamente eso lo puede hacer un niño de 5 años, de 4 años. Yo tenía, cuando mi nieta tenía 4 años y medio más o menos, yo le pregunto, ¿qué es la diversidad? Me queda mirando con una cara como diciendo, ya pues, ¿qué me estás preguntando? ¿No sabes qué es diversidad? No, no sé. ¿En el salón de tu clase todos los chiquitos son iguales? No, inmediatamente me responde, no. Yo como que no, si todos están en el mismo nivel. Sí, pero no somos iguales. ¿En qué no son iguales? Hay hombres, hay niños y niñas. Hay niños y comienza a señalar las características de cada uno de ellos. Y yo después que me explica todo eso le digo, ¿qué es diversidad? El concepto no lo puede saber, pero en la práctica estoy enseñándole que sepa diferenciar. Y después paso y le digo, la diversidad produce conflictos. Y le hablo un poquito. ¿Usted cree que el niño a esa edad me entiende o no me entiende? Él está haciendo la clase, no yo. Yo soy el que pregunto nada más. Pero la construcción del conocimiento lo está haciendo él. Entonces, ese es el pensamiento. Y una de las ideas por las cuales el proyecto educativo de Balón fue rechazado es precisamente por eso. Porque Balón comenzó a formar grupos de educación para niños que aprendan a pensar. Esa es una de las cosas. René Sassou es uno de los discípulos de Balón. Y tiene una prueba que se llama el bestiario.
es de personalidad para niños de 5 años, por ejemplo, 6 años. Y por allí se le pregunta al niño, si fuera posible, ¿qué animal te gustaría ser? Y el niño responde, la niña responde, tienen sus propias elecciones. Y acá ocurren cosas como estas. El niño dice, yo quisiera ser un león. Nosotros somos siempre angurrientos, queremos saber todo. Decimos, a ti te gusta ser fuerte, el rey. Hay que dejarlos a los niños. ¿Por qué quiere ser un león? Escucho su razonamiento. Y voy a encontrar que un niño quiere ser león porque le gusta el león estéticamente. Y a otro niño quiere ser león porque es fuerte. El otro porque es el rey de la selva, así lo conocen. Son contextos distintos por los cuales ellos se identifican. Y Sassou señala un hecho interesante, que a una niña le preguntó, ¿qué animal te gustaría ser? Y la niña respondió, burro. En nuestra cultura eso escandaliza. Quiero ser un burro. ¿Por qué te gustaría ser un burro? Y la respuesta de la niña es, porque es un animal bueno que no le hace daño a nadie. ¿Se dan cuenta la importancia de la reflexión, del que haga, que nos dé su pensamiento, su idea? Entonces, esa es una distancia enorme, enorme entre una cosa y la otra. La cultura nuestra debe ser alimentada por pensamiento. Y eso que ustedes están haciendo conmigo, o yo estoy haciendo con ustedes, es pensar. Es lo que Balón quisiera. Así que Pepe, no sé, sin querer queriendo, o sí queriendo, ¿no? Ha buscado esta oportunidad. Acá estamos pensando ustedes y yo, no solamente ustedes. Yo también. Porque yo no sé qué preguntas me iban a hacer. Pero estamos pensando, ¿no? Ustedes me hacen pensar cuando me hacen una pregunta que yo no me lo esperaba. Y de repente me equivoco, vuelvo a repetir en lo que yo les diga. Pero estoy pensando, estoy abstrayéndome de la cosa que me preguntan para buscar una respuesta legítima. A ver, si eso te satisface, Sofía, diga. Sí, muchas gracias, doctor Caroso. Pero me parece muy importante este ámbito, más que todo porque la educación es un pilar fundamental para nuestro desarrollo como seres humanos en general, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Mi compañero Julio va a seguir con esta entrevista. Adelante. Muy buenos días, doctor Julio Caroso. Mi nombre es Julio Saldívar y tengo el honor de poder conversar con usted, de poder realizarle esta entrevista. Y la primera incertidumbre que tengo es sobre cómo concebía, cómo percibía Henry Wallon la organización de la educación en relación con el desarrollo psicológico del niño. El fundamento del trabajo de la teoría baloniana sobre la educación, donde no tuvo el impacto, como dije, que se esperaba, pese a que se recogieron muchas cosas, es de que la institución educativa no se usaba por aquella época nada que tenga que ver con lo que es colonización. La palabra no era empleada, pero sí se empleaba una palabra que había utilizado en algún momento el filósofo italiano Gramsci. Gramsci hablaba de hegemonismo, y la hegemonía que se imparte en la escuela busca precisamente un poco eso, estandarizar estilos de pensamiento o estandarizar cultura, estandarizar principios, homogenizar al estudiante. Eso es lo que todos buscamos. El profesor hoy día entra al salón de clases y da pautas iguales para los 30 estudiantes que tiene al frente, porque considera de que si todos están en el mismo grado, todos tienen la misma edad, consecuentemente todos tienen que tener la capacidad, la aptitud de responder a lo que yo voy a trabajar. Entonces el profesor parte de la hipótesis de que todos somos iguales. Y a partir de esa igualdad hipotética que me han dado los burócratas del Ministerio de Educación, yo trabajo con los alumnos. Y cuando encuentro que algunos no se ajustan a esa hipótesis que me han dado,
los califico de mediocres, de regulares o de malos. Ese es un criterio, por ejemplo, totalmente dañino y perjudicial para el estudiante. Es más, es una forma de violencia, es una discriminación, porque ustedes no pueden pedir que en una carrera de 100 metros los 6 atletas lleguen exactamente al mismo tiempo, ¿o sí? ¿Qué nos importa? De que todos hagan un tiempo mínimo elemental, ¿no? No que todos lleguen exactamente a la meta. En la escuela debemos buscar eso exactamente. No todos van a llegar al mismo nivel, pues no es posible. Siempre es la diversidad que estamos comentando. Pero sí quisiéramos de que todos lleguen a un estándar esencial. No un estándar que yo exijo como burócrata o como tecnoburócrata, sino un estándar que lo entiendo lo suficiente para creer y saber de que los estudiantes están alcanzando un nivel de información, un nivel de conocimientos suficientemente necesario para que puedan seguir creciendo. Muchos estudiantes que han sido regulares o mediocres en el colegio han resultado ser brillantes estudiantes en la universidad y han sido mejores profesionales cuando han egresado. Y muchos que eran destacados estudiantes en el colegio se han frustrado en la universidad y en su trabajo profesional. Esto tiene una demostración palpable de que no es ese el sistema educativo el más aconsejable, porque es discriminativo. Es una violencia incluso yo llamo violencia a la persona, porque a la hora que ustedes llegan a la universidad, incluso porque eso pasa también en la universidad, todos ustedes ya tienen una identidad. Y yo de pronto vengo y digo, todos ustedes tienen que pensar así. Todos tienen que ser psicoanalistas, porque esto es lo mejor. O tienen que ser conductistas, porque esto es lo mejor. No acepto lo otro. Y eso no ha cambiado en el sistema universitario. Y en el sistema educativo regular es peor todavía. Es peor. Entonces, esa era, por ejemplo, la metodología imperante en el sistema educativo, que hasta hoy es igual. Y lo que Valón trataba de hacer era precisamente proponía cambios sustantivos a partir de esto que les digo, ¿no? Los grupos de educación para pensar. A la hora que yo sé pensar, tengo un espacio ilimitado de crecimiento. Yo les he alcanzado algunas publicaciones que tengo sobre la asamblea de aula porque es la propuesta que yo vengo trabajando hace algunos años atrás. La asamblea de aula es la horizontalización de las relaciones en el aula. No es el profesor el que monopoliza el discurso, sino son los estudiantes que participan allí. Ponemos en el debate algún tema y opiniones. El estudiante tiene la libertad de opinar y da sus puntos de vista. ¿Esto qué significa? Uno, fíjense, cuando yo soy el profesor que dicta una clase, todos ustedes tienen solamente mi discurso. Pero cuando esta reunión hacemos asambleas, tendríamos 4 puntos de vista, o 5 puntos de vista, o 6 puntos de vista, que son estudiantes que participan. Entonces yo, como receptor en esa asamblea, tengo que ponerme a pensar lo que han dicho cada uno de ustedes para poder elegir qué corrijo, qué no corrijo, cuál es mi opción. Lo que Ludia explicaba, ¿no? El proceso de evaluación, de selección, para decidir una opción determinada. En la asamblea de aula, eso es lo que vamos a hacer. Y como hago eso, entonces estoy aprendiendo a pensar, estoy aprendiendo a analizar y a reflexionar. Y eso me ayuda a ser incluso más empático con mis compañeros, a resolver conflictos con mis compañeros, a mejorar mi autoestima, a ser más tolerante. ¿Ustedes creen que al sistema le interesa ese tipo de educación? Que los estudiantes piensen, que los estudiantes razonen, que sean analíticos. No. El sistema educativo trata por todos los medios de uniformizarnos de acuerdo a determinado tipo de
premisas que ellos consideran programa educativo. Esa ha sido una larguísima lucha en el tema educativo y Valón lo plantea precisamente contrariando todo eso. Esa es básicamente su mayor preocupación, de cómo a través del pensar los estudiantes van a alcanzar un tipo de relación interpersonal de manera completamente distinta, más humana, más sensible, más solidaria. Sí, profesor, fue muy, lo que dijo usted tiene mucha verdad. El sistema educativo eh, no, como que no nos motiva mucho a los estudiantes a desarrollarnos completamente, porque pues siempre se busca, como usted dijo, una uniformidad y cada persona es diferente, pues tiene diferentes habilidades, se puede desempeñar en diversos ámbitos, pero lo que se valora mucho es el rendimiento numérico, el rendimiento intelectual, cuando en realidad hay varias actividades en donde una persona puede destacar. Y lastimosamente no es así, el sistema está enfocado en otras cosas, no busca mirar a la persona como algo integrado, ¿no? Sino los separa por partes. Relacionado con esto, con el pensamiento de Wallon, ¿podría hablarnos acerca de sus discípulos, como por ejemplo René Sassó, Alberto Merani, como usted había mencionado? ¿Cuáles fueron sus aportes al desarrollo para la difusión de este gran pensamiento? Me parece, no digo yo que ha sido así, de que el más importante discípulo que él ha tenido ha sido René Sassó. Hay otra discípula brillante, Gratiot, mi nombre francés no me lo recuerdo bien, pero era una señora. También tiene escritos muy valiosos, muy importantes. Lilian Lurcat también es otra de las que ha seguido a Valón. Ella tiene libros interesantes sobre el dibujo, por ejemplo. ¿No? Alberto Merani no ha sido un discípulo, sino dije un continuador, un celoso continuador de las teorías de Valón. Y son las que más uno se encuentra familiarizado porque su bibliografía ha circulado mucho más. Gracias a que la editorial Grijalbo le publicó algunos libros, tanto en su modelo grande como en su colección 70, que también se publicó durante unos años, donde tienen un trabajo sobre psicología y la dialéctica, tiene otro trabajo que se llama, ¿cómo se llama? Era sobre el papel de la mujer, que lo escribe con su hija, con Susana Merani. En Sassó hay un trabajo muy interesante, una investigación que es sobre los gemelos monocigóticos, que rompe también con ciertas costumbres o creencias tradicionales que los gemelos son iguales. Y aunque lo vistan iguales, nunca llegan a ser iguales, aunque los peinen igual, etcétera, nunca llegan a ser iguales. Y no son iguales, dice Sassó, porque desde que están en el claustro materno ya existen determinado tipo de diferenciaciones. Cuando los niños nacen, la mamá puede darle el biberón, diríamos, una determinada cantidad de onzas de leche igual para cada uno de ellos, ¿no? Cuando los amamanta incluso puede ser algo parecido, si su chorro de leche es regular, puede decir, bueno, 15 minutos es suficiente, pero no siempre el chorro de leche es igual tampoco, así que a veces puede tener diríamos, una buena cuota, a veces escasea y por eso el niño muerde el pezón de la madre. No por celos hacia el padre, como diría el psicoanálisis, que es una expresión de celos hacia el padre y le muerde el pezón a la madre. No tiene nada que hacer una cosa. Lo que pasa es que
el chorro es insuficiente, el niño presiona pues para obtener un chorro más alto. En el claustro materno eso es imposible. Y fuera también es imposible, como pueden ver. Desde ahí hay diferenciaciones. Alguien nace un poco más fuerte que el otro, mejor alimentado que el otro. O sea, otra de las cosas que él investiga allí es esa, ¿no? De que no tengamos la necesidad de encontrar de todas maneras semejanzas o igualdades. Otro de los trabajos interesantes que menciona también Marlon o Sassó es poner al niño frente a un espejo. Un niño de 4 meses, 5 meses, pónganlo frente a un espejo. ¿Ustedes creen que se va a reconocer? Él se ve en el espejo, ¿creen que sabe que es él? Es como el hombre primitivo que se acercaba al lago a beber agua o a los arroyos y veía su rostro. No sabía quién era. Y eso supone pues todo un aprendizaje, un desarrollo intelectual. Entonces el niño en esa etapa mira el espejo, quiere tocarlo. Es una experiencia interesante, ¿no? La diferencia es que cuando tiene un gemelo no es el espejo, es de carne y hueso. Así que no solamente puede tocarlo, sino puede interactuar. Y le da nuevas experiencias que él también ha ido señalándolas. Y con eso enriquece más la visión inicial del espejo con el niño, que se especuló y se trabajó bastante subjetividades. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que en Sassó recuerdo, lo mismo que la prueba que yo mencioné, la del bestiario, es una prueba que yo la trabajé algún tiempo, hace mucho, porque yo comencé mi docencia en el año 70. Y el año 71 empecé a enseñar psicología del desarrollo. Y allí fue que descubrí a Balón, porque tuve que buscar información. Ahí descubrí a Balón, principalmente a él, algo de Sassó, algo de Lemmy, una serie de autores franceses, a Lilian Lurcat, a todos ellos. Y el libro uno de pruebas psicológicas estaba El bestiario, y se hablaba que es una prueba de personalidad en la que sí se recogen realmente muchas cosas importantes para valorarlas dentro de un contexto concreto. Por ejemplo, yo apliqué esa prueba en los niños del valle de Guaral, pero en el interior de las comunidades. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas en esta prueba, este test es los animales y la edad, el sexo y el matrimonio, cumplen diferentes cosas. Por ejemplo, entonces en algún momento se le pregunta al niño, oye, a la niña, ¿no? Sobre todo en el caso de la niña es ¿no? Cuando tú seas grande te vas a casar. La mayoría dice sí. ¿Cuántos hijos quisieras tener? 12. Entonces los que aplicaron esa prueba estaban escandalizados, eran estudiantes de la Ricardo Palma. Estaban escandalizados, la mayoría de las mamás querían tener así. Pero yo les digo, vivimos en una comunidad agraria donde todas las familias son numerosas. A mí más me preocupó una niña que dijo un hombrecito y una mujercita, porque eso me parecía más una idea extraña que la de ella misma. Eso lo había escuchado a un adulto o a una adulta decir, ahora hay que tener más que la parejita, no más, porque esa fue la palabra, la parejita, un varoncito y una mujercita. Los otros dicen, no, quiero tener 10 hijos, 8 hijos, 12 hijos. ¿Cómo tan tempranamente, eso es lo que yo veía, cómo tempranamente la influencia del contexto social que deforma a los niños no les deja que tengan sus ideas, ellos van a cambiar después. Después no van a tener 12 hijos, ni crean. Pero eso es lo que hoy día sienten y piensan, porque es algo muy relacionado a su contexto. En esta prueba encontramos cosas así que con los estudiantes yo notaba, pues, ¿no? El esquematismo que predomina versus la realidad. Porque cuando íbamos a trabajar con alumnos de primer grado,
¿Cuál es la edad que tiene un niño a la edad para estar en primer grado? Veíamos, debe tener 7 años más o menos de promedio. Pero encontramos alumnos que tenían 12 años, 13 años. Entonces, yo inicialmente le digo, queremos solamente los de primer grado, pensando que ellos eran de otro grado. La profesora me dice, todos son de primer grado. Me enteré de la edad. Cuando empezamos a hacer el trabajo, por ejemplo, había uno de grafismo. Quienes tenían más dificultades en el grafismo eran los chicos que tenían 12 años, 13 años. Los que tenían 6 años o 7 años eran mucho más hábiles en hacer representaciones gráficas. Pero ese de 13 años manejaba la lámpara mejor que cualquiera, porque tempranamente entran al trabajo de campo. Las chicas y chicos de la Ricardo Palma, una universidad de clase media, media alta, todo esto les asombraba. Está retrasado o está retardado. No, no es retardado. Retraso sí es la palabra porque no han entrado a hacer tempranamente lo que deberían haber hecho en la escuela. Han aprendido otro tipo de habilidades. Entonces, esta referencia de Sassou me ayudaron mucho en algunos estudios que hicimos por entonces, ¿no? Estoy hablando del año 73, 74. Luego lo hicimos en Huancayo también. Pero no más, es decir, más bien en Merani sí conseguían mucho más informaciones. La bibliografía en Merani es más fácil tenerla a la mano. Pero yo les sugiero que traten de leer primero a Balón. Es importante que empiecen por allí. Yo tengo un libro de un vietnamita que se llama Lo que verdaderamente dijo Henri Balón. Pero el libro que yo tengo es una fotocopia de otra fotocopia. Me gustaría que si ustedes se interesan yo se los pueda facilitar. Pero como yo soy un retardado, inmigrante digital, no tengo muchas habilidades para saber cómo hacerlo. Sé de que tiene que llevarse a algún sitio para que lo imprima. Así que si alguno de ustedes se presta voluntariamente a eso en un momento, ya nos ponemos de acuerdo, que haga la impresión y luego las reproducciones que ustedes necesitan, porque es un buen trabajo ese. Y en ese trabajo hace un buen análisis de la teoría de Balón y por supuesto demuestra cómo la polémica Balón-Piaget, Balón prácticamente lo guillotina Piaget. Bueno, más o menos eso es, Julio, lo que podría decir. Bueno, profesor, ha sido muy interesante lo que nos ha compartido. Y acerca de este tema relacionado, quisiera que nos explique un poco sobre cómo llegó el pensamiento de Henry Wallon al Perú y qué podría hablarnos acerca de la Fundación Henry Wallon, porque el profesor Chávez en sus clases nos comentó un poco, pero nos gustaría que se explaye un poco más acerca de eso. Miren, yo no sabría decirte cómo llegó Balón aquí, no sabría decirte. Es más, yo tuve en la universidad un profesor excepcional, un maestro excepcional, que no era psicólogo, era filósofo. Y no menciono su nombre por una pequeña experiencia que tuve con él y por eso no quiero identificarlo, porque era un tipo brillante. Y cuando yo comencé a enseñar justamente un día, yo lo visitaba, ya él era jubilado, lo visitaba y un día me dice, ¿qué está leyendo usted? Porque siempre que me encontraba con él, su pregunta era esa, ¿qué está leyendo usted? Y por ahí le dije a Henri Balón, y me dijo, así, a ver, hábleme de él, como si no lo conociera. Y parece que no lo conocía muy bien. Así que le estuve conversando de Henri Balón. Bueno, no tendría por qué saber todo, por supuesto, no tenía por qué hacerlo, porque era un tipo brillante, es lo mejor, es un maestro realmente.
Ahora, esa experiencia de balón nos llevó en la Universidad Ricardo Palma a formar lo que se llamó en ese momento un grupo de estudio y trabajo en Río Balón. Ese grupo de estudio y trabajo en Río Balón publicó alrededor de 6 revistitas amniógrafo, donde hablamos sobre el tema de balón, la importancia de balón en la psicología, difundíamos sus ideas, etc. Cuando yo también enseñaba en la Garcilaso de la Vega y estuve como alumno con José, conocía de estos antecedentes y creamos el Círculo de Estudio René Sazón, el grupo de estudio y trabajo René Sazón, de la cual él era parte. Era también siempre con el propósito de difundir sus ideas. Luego en la Garcilaso de la Vega formamos el grupo de estudio y trabajo de Don Pablo. Como quiera que se trataba de figuras descollantes de la psicología, pero poco conocidas. Hasta hoy poco conocidas. Entonces creíamos que nuestra tarea, nuestra responsabilidad era difundirlos, darlos a conocer. Y conversábamos entre nosotros sobre sus ideas, sobre sus aportes y también los artículos que podíamos publicar en estos números. Mayormente provenían de los propios estudiantes, porque la idea era esa, de que produzcan. Muchos de ustedes, por ejemplo, como están en tercer ciclo, si yo les digo, hagan algo sobre los estudios de balón, cada uno de ustedes responsabilice de un artículo, lo primero que piensan es que yo no sé, que yo nunca le he hecho. ¿Ustedes saben conducir? ¿Saben manejar? ¿Qué tienen que hacer para que aprendan a manejar? ¿Estudiar en una academia? ¿Ver videos cómo se maneja? ¿O montarse en el carro y manejar? Tienen que subirse al carro, ¿no es cierto? Y manejar en la práctica. ¿Cómo pueden aprender a cocinar? ¿Viendo los programas de la televisión o cocinando? Es decir, muchas de las cosas las aprendemos haciéndolas. Y a escribir se aprende igual, escribiendo. Me equivoco 1, 2, 3 veces, pero ¿cómo mejoro mis errores? Escribiendo. Entonces, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Yo en la universidad en mi vida me hablaron de balón. Ni sabía que existía. Porque la orientación en mi época no era buena. Y hoy tampoco lo es. Hay profesores raros en cada universidad. Pero mayormente los profesores son realmente muy superficiales, diría yo. Ni leen ni hacen leer. Esa es otra de las cosas. Así que lean, no tengan miedo de equivocarse porque siempre nos vamos a equivocar. Y escriben. Yo, con esto de la asamblea de aula, una de las cosas que trabajamos es un periódico mural. Y los chicos hacen sus artículos. No me importa que sean 5 líneas, como dije yo, los escriban ellos. Sobre sus cosas, tampoco le voy a decir, tienen que hacer sobre esto. No. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Sobre qué te gustaría escribir? Esa es una de las cosas que los chicos siempre tienen que hacer. No decirle qué debes leer, sino qué te gustaría leer. Y después podemos ir orientando. Pero una forma, como dice Gianni Rodari, una forma de hacer que los chicos odien la lectura es obligarte a leer lo que yo quiero. Eso. Y además mal acostumbrarlos. Ustedes saben de que muchos padres dicen, voy a leerte un cuento para que te duermas. Y por supuesto es tan aburrido el padre o la mamá que ellos son los primeros que se duermen. Pero si contara un cuento, haciendo todas las gesticulaciones y las expresiones altisonantes como corresponden en el juego, el niño no se va a dormir. Y le va a gustar la lectura seguramente. En lo sucesivo, ella es la que lo va a leer, la mamá. Entonces, muchas de estas cositas son realmente de sentido común.
Pero como alguien dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y por eso metemos la pata cada rato. Porque nos creemos que somos lo suficientemente hábiles, conocedores, para que ustedes hagan lo que yo les digo. Y eso es totalmente antipedagógico. Es contrario a las ideas de Balón. Siempre hay que darle oportunidad que haga uso de la palabra el alumno, el aprendiz. Porque así voy a aprender de ustedes. Si ustedes no hablan, yo no aprendo. Esa es una cosa muy cierta. Si ustedes no hablan, yo no aprendo. Lo que me ha preguntado Julio sobre algunas contribuciones, yo me he quedado en lo que les dije. Pero ya me obligó o me conminó a que revise un poco más sobre Sazón. Y es difícil a veces encontrarlo. En internet es difícil. Y en las librerías también. Hay que pedirlos. Es toda una limitación muy grande. Así que no se queden escuchando, hagan. Esa es mi recomendación. Y les agradezco a todos ustedes este conversatorio, porque es un conversatorio. Sí, profesor, lo que mencionaba, la teoría de Henry Wallon es un poco, mejor dicho, es muy desconocida para los ingresantes universitarios que postulan a psicología. De mi parte, yo tampoco, en la academia no nos enseñaron nada de Henry Wallon. Generalmente nos hablaban del enfoque piagetiano, también nos hablaban del psicoanálisis de Freud, el conductismo de Skinner, pero de Henry Wallon es nulo. Es una teoría que, como usted le estaba explicando, ha sido muy interesante escucharlo, pero me gustaría preguntarle algo un poco controversial. ¿Por qué considera usted que la teoría de Jean Piaget ha tenido una difusión mucho más amplia en el campo de la educación y la psicología, mientras que el enfoque de Henry Wallon ha sido en comparación mucho menos conocido o aplicado? La respuesta es fácil, Julio. Es sencilla. ¿Por qué Piaget y por qué no Wallon o no Vygotsky? Porque las teorías y las propuestas psicológicas de Piaget encajan a su modelo ideológico y político. Están dentro de su corriente filosófica de dominio. En cambio, las otras son subversivas, son contrarias. Se proponen hacer lo que a mí no me conviene que ustedes hagan. El sistema educativo no existe al azar. Antonio Gramsci, decide que el sistema dominante no siempre emplea la coerción para imponer sus cosas, sino que también acude a otros recursos no coercitivos. Y entre estos no coercitivos mencionaba: 1, los medios de información masiva; 2, las instituciones educativas; 3, las instituciones clericales; 4, los partidos políticos, entre otros. Todas estas instituciones que he mencionado tienen lo que Gramsci llamaba líderes orgánicos del sistema. Están al servicio del sistema. Aunque nos digan todo lo contrario, están al servicio de ellos. Nos enseñan a que reproduzcamos sus propuestas ideológicas y culturales. Lo que no hace Wallon. Por ejemplo, nos enseñan a pensar de que las técnicas, por ejemplo, son una maravilla. Que sean útiles, sí pueden ser útiles. Noam Chomsky, no sé si hayan conocido algo de Chomsky, es un filósofo viejo. Noam Chomsky decía: la técnica es como el martillo. Puede servir para construir y fabricar cosas, pero puede ser usada por un malvado, pervertido, para torturar a una persona.
La técnica es igual. Puede ser útil, pero puede ser también totalmente perjudicial intencionalmente. Y nosotros somos replicadores de esas cosas. André Antibi es un investigador francés que escribió un libro que se llama La constante macabra y que tiene que hacer mucho con este tema educativo de la formación de los profesores. Estos profesores, por ejemplo, están acostumbrados a considerar de que existen estudiantes buenos, regulares y malos. Esa es una clasificación. No evalúan, sino clasifican buenos, regulares y malos. Este profesor, que fue motivo de la investigación por Antibi, era profesor de matemáticas. Y en un examen le aprobaron todos los alumnos. Y el profesor de matemáticas se quedó pensando de que no era posible que eso ocurriera, porque siempre hay estudiantes buenos, regulares y malos. Y su conclusión era, o hice un examen muy fácil o copiaron. Y para salir de dudas preparó un segundo examen mucho más duro, más exigente. Y empezó a calificarlo. Y de repente se topó con un primer aplazado. Él se sonrió. Yo tenía razón. ¿No? Hice muy fácil o copiaron. Es lo que se llama la profecía autocumplida. Yo quiero conseguir esto y adrede lo hago. Entonces me siento satisfecho que averigüé lo que yo creí, que hay alumnos de esa clasificación. Y ese es un modelo mental que los profesores tienen, que las instituciones educativas tienen en todos los niveles. No aceptan ni respetan la diversidad, que también se da en los aprendizajes, se da en las habilidades. Yo puedo ser no tan, diríamos, tan calificado en algunas cosas, pero lo soy en otras. Yo estudié mi segunda carrera de Derecho y ahí estudiaban unos contadores y cuando teníamos que estudiar algunos cursos de contabilidad o de análisis de estados financieros, los dos contadores no estudiaban conmigo, siempre estábamos en grupo, se reían y se burlaban, ¿no? Porque yo tenía que sufrir con estos cursos. Pero también había cursos como antropología del derecho o sociología del derecho, y ahí me buscaban y yo me reía de ellos. Que son fáciles, así como ustedes dicen lo otro, es facilísimo. Tenían sus habilidades, yo tenía las mías. No es que yo soy bruto, ni ellos son brutos, sino tenemos simplemente habilidades diferentes. Y eso pasa siempre. Para un profesor de matemáticas yo soy una bestia completa. A propósito, yo aprobé economía en la Universidad de Lima por tercera vez, porque yo soy realmente malo para la matemática. Nunca me interesaron, ni quise interesarme, que es lo peor. Así que ese es un modelo que impera en los colegios. El colegio, por ejemplo, hablan de inclusión, ¿verdad? Los colegios hablan de inclusión. Y si hay inclusión, ¿por qué premian al alumno en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar? ¿Por qué esa inclusión? Esa es exclusión. Claramente es una muestra de la exclusión, de que el profesor diga que tengo alumnos que son destacados y otros que no lo son. Es exclusión. En el colegio que digan que este niño tiene problemas de atención, es exclusión. Yo no tengo por qué ni siquiera hacer mención a esas cosas, tratarlo como a todos los otros niños. Es un tema muy complejo. Que a un ex profesor de San Marcos, yo también fui profesor de San Marcos, que tiene esa área, le voy a dar el reto que escriba un trabajo sobre exclusión de la inclusión. Bueno, Julio, esa es más o menos la idea para mí. Muchas gracias, profesor. Esa sería la última pregunta que tenía. Y bueno, le agradezco mucho por tomarse el tiempo para estar acá, compartir con nosotros muchas de sus ideas. Esta entrevista nos va a servir mucho para tratar de difundir más la psicología de Henry Wallon, porque es muy importante, tenemos que conocerla
y no debemos de quedarnos en lo de siempre, ¿no? Tenemos que entrar en esa diversidad psicológica y este autor propone ideas muy interesantes, muy importantes también, que todo psicólogo debería de conocer y por eso le agradecemos mucho y bueno, le paso con mi compañera Ada para que continúe. Claro, doctor, muchas gracias también. Le agradezco por su disponibilidad, por su tiempo, por hacerse un espacio para que pueda recibirnos, escucharnos y compartirnos sus conocimientos. Más bien, discúlpeme que recién se lo mencione, sin embargo, hemos grabado la entrevista y como para no irnos así sin su autorización, queríamos preguntarle si nos da permiso para eh, poder difundir al menos algunos fragmentos que lo consideremos más relevantes de toda la entrevista. Bueno, en primer lugar, soy yo quien quiere agradecerles a ustedes y háganle llegar al profesor mi gratitud también. Uh-huh. En segundo lugar, me parece interesante que ustedes se interesen en difundir las ideas de Valón, pero no por lo que yo he dicho, sino por lo que ustedes estudian. Eso deja de ser información y conocimiento para convertirse en sabiduría, porque ustedes van a comenzar a aplicar lo que están conociendo, ¿ya? Y en tercer lugar, lo que dice Sada, yo no estoy dentro de un mercado neoliberal en que hay que pedir permiso porque si no se cobra para estas cosas. Lo académico y lo cultural tiene que ser siempre así, ¿no? Compartirlo. Así que no hay ningún problema en eso. Muchas gracias nuevamente. Ok. Gracias a ustedes. Ya, entonces. ya con esto ya finalizamos la reunión. Ok, listo. Chao. Gracias, un gusto conocerlo. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Conclusiones. Después de todo lo visto, se ha llegado a lo siguiente. 1. La propuesta psicobiológica de Henry Wallon concibe el desarrollo humano como una unidad indisoluble entre lo biológico y lo social, tal como se ha expuesto a lo largo del video, superando el dualismo mente-cuerpo y ubicando al sujeto concreto en su contexto histórico y cultural. 2. A diferencia de los modelos lineales del desarrollo, Wallon sostiene que la evolución psicológica del niño es dialéctica y no continua, caracterizada por crisis, retrocesos y reorganizaciones, lo que permite comprender la diversidad real de trayectorias infantiles observadas en la práctica clínica y educativa. 3. Uno de los aportes centrales de Wallon es situar a la afectividad como motor inicial del desarrollo, mostrando que las emociones, los sentimientos y la motricidad participan activamente en la construcción de la conciencia, la personalidad y los procesos cognitivos. 4. El análisis del caso presentado confirma el planteamiento walloniano de que lo orgánico no determina de forma absoluta el destino psicológico del sujeto, sino que puede ser transformado mediante la intervención social, cultural y educativa, en interacción con la voluntad y la historia personal. 5. La concepción de la psicología como una ciencia bisagra entre la biología y la sociología, desarrollada por Wallon, se ve reforzada por los aportes de la neurociencia contemporánea, evidenciando la vigencia de conceptos como homeostasis, regulación afectiva y aprendizaje implícito. 6. En contraste con Jean Piaget, la obra de Henry Wallon amplía la comprensión del desarrollo infantil, al complementar el estudio de la inteligencia y la acción con la incorporación del cuerpo, la emoción y la interacción social, enriqueciendo así el enfoque genético del desarrollo. 7. En el campo educativo, la teoría de Wallon ofrece fundamentos sólidos para una educación integral y humanista,
que reconoce al niño como un sujeto activo, emocional y social, y no únicamente como un constructor individual de conocimientos.